Buen presente, querido alquimista, y bienvenido de vuelta a esta sección de antroposofía. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro amigo Francisco Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues agradecido de volver a estar aquí, de que me invites. Pues feliz, yo también de tenerte aquí para charlar de estos temas que nos encantan. Y la verdad que la comunidad del canal está muy contenta, la gente va interactuando bastante, así que les invitamos nuevamente a que vayan poniendo en la cajita de comentarios pues sus preguntas, sus reflexiones y bueno, todo lo que sea de su interés de cara a que indaguemos, ¿no? Pues nada, vamos a seguir con la conversación donde lo dejamos el otro día. Tenéis, os recuerdo, una lista de reproducción en la que estoy compartiendo tanto estos compartires que tenemos con Francisco como otros vídeos, otros programas en los que hablo de temas de antroposofía. Os dejo por aquí arriba la lista de reproducción para que podáis ir a echar un vistazo. Y bueno, pues hoy comenzamos esta charla hablando de los sentidos espirituales, así para poner un poco de preámbulo para que ya Francisco empiece a comentarnos, pues Steiner distingue entre los sentidos físicos y las facultades de percepción espiritual, ¿no? Que no las entiende como unos dones extraordinarios, sino como capacidades latentes en todo ser humano, ¿no? Entonces, la historia cósmica nos cuenta cómo en las diferentes humanidades pues van asolando diferentes sentidos, ¿no? Los que conocemos como sentidos físicos, pues por ejemplo en la polar empezó el oído, ¿no? En la lemuriana se desarrolló la vista, ¿no? Y así. Entonces, es probable que lo que Steiner denomina como sentidos espirituales, en algún momento, ¿no? En alguna humanidad futura lleguen a estar latentes como sentidos, ¿no? Como sentidos sensoriales añadiéndose a la experiencia humana de algún modo. Entonces, Francisco, ¿cómo describe Steiner los sentidos espirituales? Y si puedes darnos ejemplos o prácticas concretas que sugiera la antroposofía para desarrollar esta percepción espiritual aquí en el presente, en esta humanidad presente en la que estamos. Sí, pues primero hablar de esa diferencia también entre los sentidos físicos y los sentidos suprasensoriales, porque claro, por un lado nosotros tenemos como que los sentidos son ventanas del alma, ¿no? Como que a través para percibir la realidad física tenemos diferentes órganos, como son el ojo, el oído, ¿no? Que nos permiten percibir toda esta realidad física que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, digamos que hablamos de lo sensorial por un lado, entonces estos órganos que nos hablan, con los que poder captar lo suprasensible, digamos que estarían por encima de esa barrera sensorial, entonces, para captar lo invisible. Entonces, igual que nos explica Steiner que un ciego, por ejemplo, que no percibe los colores porque su sentido de la vista no está desarrollado, no quiere decir que los colores no existan. Entonces, por ejemplo, igual que un ser humano común como nosotros, pues no puede percibir lo invisible de así de una manera innata, no quiere decir que por ello que ese mundo suprasensorial invisible no exista. Entonces ahí tenemos dos mundos que coexisten. ¿Cómo nosotros podemos abrirnos a percibir ese mundo suprasensible? Pues Steiner habla en su teoría de los sentidos, de 12 sentidos, que hablan un poco más de lo sensorial, y luego de tres de ellos serían suprasensoriales, que es lo que él se refiere al órgano de la imaginación, al órgano de la imaginación, al órgano de la ¿Inspiración? inspiración, sí, gracias, las tres sí, y la intuición, que tenía todo el rato la intuición. Exacto, esos tres órganos. Entonces, él habla que estos tres órganos hemos de desarrollarlos a través del trabajo del alma. Es decir, cómo nosotros podemos entrenar nuestra alma para poder darle una forma que sea independiente a los órganos del cuerpo para desarrollar estos órganos espirituales.
Nosotros, digamos que la intención, claro, de desarrollar estos órganos suprasensoriales puedes captar el mundo espiritual. ¿Con qué finalidad queremos captar el mundo espiritual? También es importante la finalidad por la que queremos desarrollar estos órganos. Entonces, él habla que es muy importante que nuestra meta o nuestro objetivo en el desarrollo de estos órganos sea el mejorarnos a nosotros mismos como personas, es decir, ir adquiriendo nuevas cualidades interiores, un trabajo de desarrollo interior en el que ir mejorándonos como ser humano y mejorar así al ser humano en su arquetipo para alcanzar su arquetipo ideal, y externamente también para transformar el mundo, para hacer de este un mundo mejor. Entonces sería como la premisa que siempre hemos de tener presente cuando queremos hacer este tipo de trabajo. Ujú. Entonces, él habla de que la meditación es la clave para poder desarrollar estos órganos. Claro, es una meditación que no es de tipo oriental, es una meditación de tipo occidental que, tal como la plantea la antroposofía, está basada en desarrollar precisamente esta capacidad de imaginar, y a través de esta capacidad de imaginar como ir desarrollando el pensar, un pensar vivo. Y esto lo que nos va a permitir es ayudar a que el cuerpo astral, que es el cuerpo alímico, ¿no? Si el ser humano está compuesto por el cuerpo físico, la parte mineral, el cuerpo vital, las fuerzas vitales, las fuerzas etéricas, que tiene que ver con lo vegetal, y el cuerpo anímico, el cuerpo astral, el cuerpo que sería la parte que conocemos como el alma, ¿no? Que tiene sus tres facultades, que son la voluntad, el sentir y el pensar. Y luego estaría el yo, que digamos que es ya nuestra individualidad. Entonces, la cuestión, y él con lo que nosotros podemos captar ese mundo espiritual. Entonces, la cosa está en desarrollar esa capacidad del alma para que, en vez de enfocarse en nuestros sentidos sensoriales, como estamos nosotros en el día a día, nos podamos enfocar en los sentidos espirituales. Entonces, él habla que previamente a la meditación plantea los seis ejercicios preliminares. Estos 6 ejercicios preliminares consisten en, por un lado, desarrollar el pensar, dominar el pensar. Es decir, la concentración. ¿Cómo yo puedo concentrar en mi pensamiento de manera voluntaria? Es decir, no dejar un pensar asociativo como el que tenemos hoy día, donde nuestro pensamiento va saltando por ahí como una liebrecita y vamos de cosas que van conectándose de manera automática sin que nosotros tengamos un control sobre esa facultad. Entonces propone un ejercicio para dominar el pensar en el que cada día hacer una meditación activa con el pensar sobre un mismo objeto. Un objeto que en principio no nos guste mucho, la verdad, que no le tengamos mucha simpatía, para que precisamente esté, digamos, esa meditación esté fuera de simpatía o antipatía, ¿no? Como algo neutro, digamos. Y la cuestión es que podamos hacer una descripción de ese objeto a través de un pensamiento lineal, ¿no? De qué material está hecho, para qué sirve, quién lo inventó, sus funciones. Entonces, como ir desarrollando una meditación activa de ese objeto, porque la idea con este ejercicio es precisamente mantener el foco en el pensar. Ir haciendo esto, 5 minutos al día, 3 minutos al día, siempre a la misma hora, para ir fortaleciendo esa capacidad de concentración. Luego da otro ejercicio que habla de la voluntad. Cómo nosotros podemos fortalecer nuestra voluntad. Pues habla de algo muy sencillo, que sería a una hora determinada cada día hacer como un gesto o generar un hábito sencillo, que puede ser darme una vuelta al reloj, tocarme la oreja, no sé, cambiarme y limpiarme las gafas, algo que tengamos a mano, que siempre podamos hacer en cualquier circunstancia y que siempre lo hagamos a la misma hora y que nos acordemos de hacerlo a la misma hora. Y si se nos olvida,
como aunque sea otra hora, a hacerlo, como desarrollar esa fuerza de voluntad, es decir, cada día me voy a proponer hacer este gesto, ¿no? Y es como una manera de controlar la voluntad. Otro de los ejercicios que nos propone es el dominio del sentir, ¿no? Como estas son las 3 capacidades del alma, pues ir fortaleciéndolas. Y habla de la ecuanimidad en el sentir, cómo en el día a día podemos entrenarnos en esta... Bueno, cuando tenemos emociones muy de simpatía, muy de alegría extrema, de éxtasis, que nos llevan a una exacerbación de lo bonito, ¿no? Como que nos dejamos entrar muchas veces en esa fantasía por ese exceso de emoción positiva. O por el contrario, cuando algo nos resulta triste, doloroso, sufrido, nos hundimos. Entonces, como en el día podemos ir siendo ecuánimes, es decir, ni excedernos mucho hacia lo positivo ni mucho hacia lo negativo, sino mantenernos en una ecuanimidad de sentimiento, que no quiere decir que nos sintamos, que nos volvamos unos robots, sino que la emoción no me domine a mí, sino que yo domine a la emoción. Y eso no quiere decir no sentir. La siento, pero yo actúo por sobre encima y puedo obtener la información que me está dando de mí esta emoción. Entonces, estos serían como los 3 ejercicios principales, así como para el día a día, del desarrollo de la fuerza anímica, para que vayamos controlando para que el yo, digamos, la individualidad nuestra, esté por sobre encima de la fuerza anímica. Que no sean las fuerzas anímicas las que me dominen a mí, sino yo que domine pensamiento, sentimiento y voluntad. Entonces, estos son los 3. Luego habría otro que habla de la positividad. O sea, estos serían como de alguna manera 3 ejercicios que hablan de lo interior. Y ahora, con respecto a nuestra relación con el mundo, habla de la positividad. O sea, es decir, cuando hay un evento fuera, por muy doloroso, traumático que sea ese evento, cómo yo puedo ver lo positivo, cómo yo puedo ver el aprendizaje en cada uno de los eventos que suceden en mi vida. Y me venía una imagen con siempre, que no sé si es de los evangelios de Jesús, de Cristo Jesús, creo que sí, que iban caminando con los apóstoles y había en el camino había un perro muerto y estaba descomponiéndose. Y entonces les lleva a todos la atención ahí y le dice, mirad qué dientes tan bonitos tiene ese perro, ¿no? Y era como, bueno, como una imagen de decir cómo en lo putrefacto podemos ver la semilla de belleza que hay ahí y de alguna manera transformar esa situación o esa imagen. Entonces, un poco esa actitud de tolerancia, ¿no? Desarrollar esa tolerancia ante los eventos. El quinto tiene que ver con una apertura de ser receptivo a las situaciones que también me pasan en el entorno. No por el hecho de que sea algo que me guste o que no me guste, cerrarme a ello, sino estar abierto a ser receptivo tanto a lo que me genera simpatía como antipatía para sobreponerme por encima de esto y poder llegar a observar qué cualidad está viviendo en aquello que me llega. Porque si yo ya tengo un prejuicio, ¿no? Previamente tengo un concepto, una etiqueta de eso que me está llegando, no voy a poder ver lo que vive ahí, sino que voy a proyectar lo que yo he creado de eso. Entonces, pues esa apertura, esa receptividad en todo aquello que me llega para poder acogerlo en su esencia, digamos, que sería otra de las actitudes del alma a desarrollar en nuestro día a día. Y el sexto sería cómo puedo armonizar todos estos ejercicios en mi día a día. Cómo todas estas actitudes y estos ejercicios los puedo armonizar generando la perseverancia, de decir, cada día lo estoy practicando. Ponerme esa fuerza de perseverar y decir, lo voy a practicar cada día, porque a lo mejor en 6 meses, en un año, he obtenido unos resultados pues, muy interesantes de ese dominio por sobre la fuerza anímica. Y claro, la idea de esto es que
podamos ir desarrollando, porque claro, él plantea que para que tengamos una clarividencia consciente, es decir, ¿no? Cuando todos buscamos tener contacto con el mundo espiritual es porque queremos ver, queremos sentirnos inspirados y queremos tener intuiciones que nos guíen en nuestro día a día para mejorarnos, como hemos dicho, interiormente como seres humanos y transformar el mundo y hacer de este un mundo mejor. Si el propósito es otro, vamos a ir para atrás. Entonces, claro, esto es cómo podemos ganar esta clarividencia consciente. Porque, por ejemplo, Steiner, él desde que era pequeño, él veía. O sea, él nació clarividente por el impulso que ella trae. Pero una cosa es ser clarividente y otra cosa es entender lo que uno está viendo. Que esto, bueno, pasaba con Blavatsky, pasaba con otros maestros que sí, tenían una clarividencia, que veían, pero no entendían lo que veían. Ellos pues lo sueltan ahí y ya apáñate. Entonces no hay un criterio propio de aquello que uno está percibiendo. Entonces, claro, la idea es que para que pueda suceder esa clarividencia hay que acceder de manera consciente a las fuerzas del cuerpo etéreo, de las fuerzas vitales. Entonces, para ello hay como que desprender de alguna manera conscientemente que el cuerpo etéreo se separe del cuerpo físico y que no dependa de este, y que el cuerpo astral también se separen del cuerpo físico para que no dependan de este. O sea, no quiere decir disociarse, sino que estén liberados, independizados de las fuerzas del cuerpo físico. Claro, esto pues se dice así fácil en la teoría, pero es camino de vidas, de ejercitación anímica para ir pudiendo desarrollar esto. Entonces él habla de cuando nosotros ejercitamos las fuerzas del alma, lo que hacemos es que nosotros vamos guiando todas esas fuerzas del alma hacia el mundo espiritual y no hacia lo sensorial físico. Entonces empiezan a quedar liberadas del cuerpo físico y empiezan a obedecer, gracias a que nosotros las estamos guiando, las leyes de lo espiritual. Entonces, gracias a las meditaciones, porque una vez hacemos estos 6 ejercicios, cuando Steiner habla que cuando ya estamos preparados, porque hemos desarrollado durante mucho tiempo estos ejercicios, podemos entrar en lo meditativo. Lo meditativo, él lo habla, meditar a través de imágenes y de mantras conscientes, como por ejemplo uno podría ser, que da el muy sencillo, es, bueno, sencillo, la vida vive en la luz. O la sabiduría vive en la luz, ¿no? Y entonces tú te pones a hacer un proceso meditativo de este verso, pero como podríamos hacerlo de cualquier contenido que da él en la antroposofía. Por ejemplo, el calendario del alma, que es una serie de mantras, de frases que él da para cada semana, esto podría servir como contenido meditativo, por ejemplo. Entonces, como yo al hacerme imágenes de este contenido, yo puedo vivenciarlo y a través de esa imaginación y de esa vivencia ir desarrollando a través del pensar inspiraciones, porque ya estoy guiando mi pensar y mi imaginación hacia ese mundo y no al de los sentidos. Entonces, como eso va a ir generando esa independencia del cuerpo astral para que en la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir y hacemos el trabajo con los ángeles, con los arcángeles y con los arcáis, con lo que yo les doy de lo que he trabajado en el día, o sea, yo por el día trabajo. Por la noche, cuando me duermo, voy al mundo espiritual y le entrego lo que he trabajado a los ángeles, a los arcángeles y a los arcáis para que puedan tejer con ellos, para que puedan elaborarlo. Entonces, en esa elaboración, nuestro cuerpo astral se va a ir también transformando para que le vaya imprimiendo esa fuerza al etéreo. Es como que el astral tiene que generar un sello que plasmar en el cuerpo etéreo para que las fuerzas vitales se vayan impregnando de los arquetipos cósmicos y no de los moldes terrenales. Y entonces ahí es cuando nosotros paso a paso vamos a ir como picando y transformando también ese cuerpo etéreo. Pero para esto queda un montón porque, claro, como él nos habla de que ahora mismo estamos en el desarrollo del alma consciente. Estamos desarrollando el alma consciente, que es lo que nos está permitiendo adquirir precisamente autoconciencia de todas estas cuestiones para poder trabajarla. Y cuando el yo, la individualidad, trabaja y transforma
el cuerpo astral, a través del alma consciente, es cuando se va a desarrollar el yo superior o manas, como se llama en el mundo. Sí. Pero eso es algo que nos toca vivirlo en la siguiente época. Como que ahora estamos preparando a través de todo este trabajo la semilla para que en la siguiente época, en la sexta época, podamos, digamos, actuar o despertar ese yo espiritual o manas. Entonces es un poco el proceso que estamos haciendo y por ello todo ese trabajo de los ejercicios preliminares, de la meditación, un trabajo constante, diario, sutil pero perseverante, ¿no? Porque esto es unos minutos al día. Sería un poco lo que él plantea, ¿no? Obviamente hay mucho más y escribió mucho más, pero lo principal son estos 6 ejercicios preliminares del control de la fuerza anímica y la meditación. Pues creo que has hecho una excelente síntesis para todo el contenido que hay y me gustaría vincularlo con contenido que compartí el otro día, que empecé a hablar de los 7 cuerpos, de las 7 humanidades, ¿no? Y los términos que yo utilicé para que las personas que nos escuchan también se puedan hacer una idea que para la misma cosa los diferentes autores pues emplean conceptos diferentes, ¿no? Que a veces nos podemos liar. Pero lo que tú mencionabas, ¿no? Del cultivo del alma a través de estas prácticas sería el cultivo de lo que también se conoce como la mente abstracta, que es la que tiene lugar el desarrollo del autoconocimiento, de la visión de lo transpersonal, el cultivo de la visión crítica, el hacerse preguntas, ¿no? El explorar la esfera profunda de la existencia, ¿no? Al explorar esa parte que al final es el cultivo del desarrollo de uno mismo, damos una apertura al mundo espiritual, ¿no? Y de ahí, del cultivo de la mente abstracta, estaría el cuerpo causal o la mente causal, que también es denominada, como has compartido, el maná superior, que también en la teosofía, por ejemplo, lo mencionan como el cuerpo astral superior. Entonces, claro, ahora estamos en un momento evolutivo muy importante, ¿no? Como almas, en el que es imprescindible el trabajo de esta mente abstracta para darle apertura, plantar la semilla de este cuerpo causal, que es el que va a permitir un trasfondo existencial en los aspectos más sutiles, ¿no? Al final, estos ejercicios, por ejemplo, que nos has compartido, estas 6 prácticas, lo que hacen es dar una expansión al alma y que vuelva a ocupar de una manera orgánica el lugar que le pertenece, ¿no? Porque en el pasado, aún en el presente, estamos en una humanidad que vive mucho desde la mente y especialmente desde la mente concreta, ¿no? Desde lo que podríamos llamar la personalidad o el ego, que ha desbancado del trono del alma, vamos a decir, a la parte espiritual, ¿no? Creyéndose que es el conductor, pero el verdadero conductor de este vehículo es esta parte espiritual imperecedera, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios que nos plantea Steiner, al final lo que dan es que esa mente concreta vaya cada vez relajándose más y cediéndole el poder a quien realmente tiene el poder, que es el alma, ¿no? La parte espiritual. Esto como por poner un poco en contexto lo que has comentado con otro tipo de términos que a lo mejor utilizo más en el canal. Y luego, por ejemplo, también algo que has mencionado, ¿no? Tiene que ver con la ley del ritmo, del hermetismo y de la alquimia, ¿no? Este proceso de neutralizar del que tú hablabas, de posicionarnos como observadores en los diferentes procesos sin que nos veamos arrastrados por lo que sucede externamente, ¿no? De una manera emocional. La neutralización, claro, ha sido siempre desde la alquimia un proceso clave de todo alquimista para cada vez ceder el poder al alma y no dejar que la mente le lleve por diferentes estados, ¿no? El no identificarte con la mente, el ponerte como observador de lo que está sucediendo es identificarte con esos estados, ¿no? Y a pesar de la ley del ritmo, que como sabemos es una ley universal, ¿no? Que rige la existencia y todos sus planos, pues podemos mantenernos neutros, ¿no? Obviamente requiere una observación, requiere un trabajo interior y todas estas prácticas que has comentado, ¿no? Pues nos acercan a poder ponernos en esa posición de observador, que ya decimos, ¿no? Que la teoría es muy guay, pero que lo que realmente nos va a permitir vivir cada vez más desde el alma, desde el espíritu, es la práctica y el compromiso diario, ¿no? Entonces esto se vincula mucho con otro concepto, Francisco, que utiliza Steiner, que es el conocimiento moral o la ciencia moral, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo
podemos vincular este concepto a todo el contenido que estamos viendo. Sí, claro, la moralidad, tal y como la entendemos desde la perspectiva de la antroposofía, es la capacidad que nosotros tenemos de discernir propiamente, individualmente, entre aquello que es bueno y lo que no. El árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comimos prematuramente, allí en el Génesis en la Biblia, ¿no? Que corresponde con la época de Lemuria. Digamos que ahí nos volvimos conscientes de el bien y el mal y tuvimos capacidad de decisión entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a raíz de ahí surgió la libertad, cosa que antes no existía porque éramos uno con los dioses. Entonces, al ser uno, no había posibilidad de error. O sea, vivíamos en el mundo espiritual y todo era consentido, todo tenía sentido, todo estaba en armonía, hasta que surge este evento donde también intervienen otros seres espirituales, ¿no? El serpiento, la serpiente, el señor Lucifer, y nos abre los ojos. Entonces aquí hay una obra de teatro que se realizó por primera vez, creo, en 1909. No sé si fue en la Sociedad Teosófica en Múnich o fue fuera de ella, porque aún no estaba fundada la Sociedad Antroposófica. Fue por Edward Schur, que era uno de los alumnos y compañeros de Steiner, y se llama Los hijos de Lucifer. Y de ahí salieron unas conferencias que se llaman Los hijos de Lucifer y los hermanos de Cristo. Entonces, esto lo cuento porque en el desarrollo de la humanidad, digamos que los seres humanos, esta capacidad de discernir entre el bien y el mal, siempre ha sido de una manera externa. Es decir, había una ley exterior que nos dictaba aquello que era bueno o que era malo. Entonces, el conocimiento moral venía dado por una jerarquía, por una autoridad o por una divinidad, ¿no? Porque al final los escritos de los evangelios, de la Biblia, de los documentos o de los documentos del Bhagavad Gita o cualquier documento donde se registraran las enseñanzas espirituales de los dioses, era la ley moral por la cual se regían los pueblos. Entonces, claro, conforme nos fuimos independizando, necesitábamos una guía que nos pudiese precisamente orientar en este desarrollo de la moralidad, hacia dónde vamos, hacia el bien o hacia el mal. Entonces, cuando llegamos, Steiner nos habla de que cuando llegamos al siglo IX antes de Cristo, siglo VIII, me parece, como ahí hay un punto que cambia en Grecia, donde se empieza a percibir que la moralidad pasa de ser de un evento de algo exterior a algo interior. Es decir, donde los seres humanos dejan de ver en las entidades espirituales a la conciencia moral para verla como una capacidad interior. O sea, todos tenemos, como le llamamos, el pepito grillo, ¿no? Nuestra conciencia que nos dice lo que está bien o lo que está mal, y esto es el sentimiento de moralidad. Y de hecho, dice que hay un órgano para captar la moralidad de las cosas. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? ¿Y de dónde viene? Entonces, digamos que antiguamente, como éramos clarividentes de manera innata, porque aún teníamos esta unión con los dioses, intuitivamente no había un desarrollo de pensamiento libre de discernir, vale, esto es bueno, esto es malo, no. Lo que nos cuenta que esto lo describen los griegos, como cuando uno hacía una acción, mataba a alguien, robaba, había un abuso, una violación, una acción que moral negativa, mala, perjudicial para alguien, hacía daño, aparecían unas entidades espirituales
que indicaban que eso estaba mal. Claro, si aparecían estos seres más feos, estaba mal. Entonces, claro, los describían como la Eripia, Euripia o algo así, lo llamaban los griegos, y eran como una entidad extrañable que cuando hay este sentimiento de dolor, de sufrimiento, se generan como una forma en el cuerpo astral y como entran una entidad de esa forma en el cuerpo astral, y esto es lo que ellos percibían de manera intuitiva, y por eso veían que eso era una acción moral negativa y la corregían. Claro, llega un punto en el que se pierde esa clarividencia y otros autores griegos ya empiezan a hablar en esa época del sentimiento de moralidad interior. Ya no describen a estas entidades en el exterior, sino que hay un sentimiento interno en el alma que ha suplantado, no sé si suplantado, sino como que se ha manifestado, siendo como una sombra de esta visión en lo clarividente, este sentimiento de moralidad. Entonces habla que nuestro sentimiento de moralidad es como esta capa que está manifestándose por delante de esta visión espiritual y que es lo que nos guía a nosotros en discernir lo que está bien y lo que está mal. Y esto es lo que tenemos que desarrollar anímicamente. También a través de estos ejercicios nos ayuda a desarrollar anímicamente nuestra libertad individual, porque claro, antes, por eso he explicado esto, porque antes, como hijos de Lucifer, teníamos como esa capacidad clarividente, esa intuición innata de ese mundo espiritual que nos guiaba, pero al ir perdiendo esto y ser ahora hermanos de Cristo, es decir, podemos ser uno e iguales al Logos, tenemos esa posibilidad nosotros en latente y que eso nos lo da la libertad de que cada uno sea libre de escoger entre lo que es bueno y es malo. Entonces, la filosofía de la libertad plantea el individualismo ético con esta capacidad de desarrollar, de estar por encima de cualquier ley exterior y que cada uno sea capaz de, en su propio juicio, en su propio desarrollo del pensar, discernir libremente lo que es bueno y es malo. Y esa libertad surge también de aprender a hacer lo que es necesario en el momento presente. O sea, no hay como una ley rígida, sino es decir, cómo yo me puedo estar receptivo y atento a lo que en cada momento es necesario que yo haga y desde mi propia moralidad, desde mi propio criterio. Y esa es la libertad propia, porque ahora ya no hay una clarividencia, que obviamente estamos otra vez aprendiendo a desarrollarla, pero conscientemente, ¿no? Y que no sean esas jerarquías, esas entidades espirituales las que nos dictan, sino que seamos nosotros los que aportamos al mundo espiritual, al mundo, a la tierra, a los demás, desde nuestra individualidad, desde nuestra conciencia moral. Entonces esto es algo imprescindible, es como el axioma de la antroposofía, ¿no? Hay una frase que no voy a citar porque no me acuerdo bien cómo es, entonces, pero habla de dejar comprender la libertad del otro y dejar hacer en su libertad y que cada uno actúe de la suya, ¿no? Y desde ahí, como una especie de anarquismo espiritual, digamos. Uh-huh. Sí, esta visión, ¿no? Como que conecta la ética, la espiritualidad, una madurez psicológica, ¿no? Un cultivo de estas capacidades anímicas, ¿no? O sea, cuanto más conscientes somos de nosotros mismos, cuanto mejor nos conocemos, cuanto más conscientes somos de la existencia del alma, de nuestras capacidades más profundas, el discernimiento va aumentando, ¿no? Lo digo porque a veces lo escucho, ¿no? ¿Cómo se cultiva el discernimiento? Pues justo con lo que hemos comentado, con lo que muy bien has expuesto previamente, ¿no? Con este cultivo de estas capacidades, y a medida que vamos profundizando en ese camino, el discernimiento pues va desarrollándose, ¿no? De una manera natural. Y Francisco, antes has mencionado algo, has mencionado el papel que tienen los sueños para el desarrollo del alma. Y me gustaría que profundizáramos un poquito aquí. ¿Qué lugar ocupa desde la antroposofía este momento en el que nos vamos a dormir, el mundo, ¿no? De los sueños, los estados liminales? ¿Qué nos cuenta la antroposofía sobre este periodo y cómo se conecta con el desarrollo evolutivo de nuestras almas? Sí, yo debo decir que este no es un tema que yo tampoco haya profundizado y trabajado mucho. Hablo de lo poquito que vivencio también de lo que he ido estudiando.
Lo que sabemos es que, claro, el sueño es el hermano menor de la muerte, ¿no? Como que en toda una vida estamos encarnados, conscientes, luego pasamos como al plano del espíritu, volvemos, ¿no? Y hacemos ese recorrido, y eso en pequeñito pues pasa cada día cuando estamos en la vigilia, conscientes en el día, y vamos a dormir a la noche. Entonces ahí podemos observar cómo perdemos la verticalidad, ¿no? De día podemos estar de pie, dormir de pie, más complicado. Perdemos la verticalidad y perdemos la conciencia. No estamos conscientes mientras dormimos. Entonces, esto ya nos está expresando que están pasando cosas en nuestro organismo, porque cuando estamos durmiendo nuestro organismo está vivo. Entonces podemos observar cómo el cuerpo vital ahí está presente. Entonces, cuando dormimos, vemos que en la cama recostado está nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Pero, como hemos dicho, perdemos la verticalidad, es decir, el yo no está, y tampoco tenemos la conciencia, por lo tanto el cuerpo astral tampoco está. Entonces vemos como ahí hay una separación en el dormir, donde el cuerpo astral junto con el yo se separan para ir al mundo de lo astral, y el cuerpo etéreo y el físico se quedan aquí en este plano. Y esto, por un lado, lo que nos permite es regenerarnos. Eso todos lo tenemos claro, que cuando nos vamos a dormir, al día siguiente nos despertamos como si hemos dormido bien, hemos descansado bien, como nuevos. ¿Y esto por qué? Porque la conciencia y la vida son polos opuestos. Es decir, para adquirir conciencia tenemos que consumir vida, tenemos que matar vida para adquirir conciencia. Entonces, por el día, la conciencia está desgastando las fuerzas vitales. Entonces, para que esas fuerzas vitales puedan regenerarse y plasmar los arquetipos cósmicos otra vez cada noche en el cuerpo vital, y que puedan reorganizar así todo nuestro organismo, necesitan que la conciencia se despliegue, se despegue del cuerpo vital para que ésta pueda operar sin que esté presente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, todo ese trabajo que hemos estado hablando, nosotros ese trabajo anímico que hacemos en el día, de aquellas vivencias que tenemos, de aquellas conquistas que hemos hecho en el día o no, todo eso cuando dormimos lo llevamos al mundo astral, al mundo espiritual, y lo entregamos a la jerarquía. Y las jerarquías van a hacer en función de lo que nosotros les entregamos. Para que ellas actúen, nosotros tenemos que darle en nuestras semillas, nuestras conquistas, nuestro trabajo, y eso sucede también en el sueño. En el sueño es cuando nosotros entregamos el regalo y el trabajo que hemos hecho en el día para que haya un desarrollo. Entonces, también es como que Steiner recomienda mucho que cuando hay dudas y preguntas, hay momentos así de incertidumbre, llevarnos esas preguntas a la noche. Porque en la noche, al estar inspirados, trabajando en esos mundos, cuando uno vuelve recargado, digamos, por tanto vitalmente como inspirado de haber estado en ese momento, en ese mundo, en nuestro mundo. Y eso es parte de lo que, bueno, podemos vivenciar así, por lo menos yo puedo, como he podido vivenciar de lo que es el sueño. Quien hace este trabajo de lo que hemos hablado, de los ejercicios preliminares, de trabajar la fuerza anímica, de la meditación, bueno, que se conocen los viajes astrales, ¿no? Quien está consciente en ese mundo, y la conciencia puede mantenerse despierta ahí. Entonces, eso también es algo que algunos tienen de una manera un poco más innata, pero también algo que se puede trabajar. Así es. Francisco, cambiando un poco de tema, vamos a hablar un poco de las fuerzas opositoras, nuevamente, de Lucifer y Ahriman, que el primer día que compartimos ya expusiste un poco, ¿no?, la historia de estas fuerzas. Voy a dejar por aquí arriba el vídeo para que la gente lo pueda ver. Y hoy me gustaría que nos adentráramos en ejemplos concretos que las personas que nos escuchan puedan observar actualmente en nuestra sociedad, en nuestra humanidad presente, cómo se manifiestan estas dos fuerzas opositoras.
luciféricas y arimánicas hoy en día? ¿Cómo las podemos ver en nuestra sociedad, en nuestro alrededor? Creo que es bastante fácil, porque están como... Tela, tela. Por un lado llevamos dentro y eso también, ahí a lo mejor nos cuesta un poco más ser autocríticos. Sí, eso es Fuera más fácil importante, verlas, tenerlo en cuenta, que teniendo en cuenta eso. que son fuerzas que nos constituyen y que hemos de ir pues dándole amorcito y transformándola. Entonces, bueno, digamos que el principio luciférico, la fuerza luciférica, tiene que ver con todo lo que sea dilatar, disolver y llevarnos a un estado de cuestiones de soberbia, de superioridad, de alcanzar ciertos estados de sabiduría por saber, para alimentar mi ego. Toda esta cuestión tiene que ver con lo luciférico. Toda la cuestión de las drogas, todas las drogas que dilatan, ¿no? Todo el alcohol, marihuana y demás psicodélicos, por ejemplo, también que te llevan a estados... O sea, las fuerzas luciféricas lo que pretenden es que el ser humano esté desencarnado. Toda práctica que te lleve a desencarnar, ya sea una música que te lleva a un estado de trance, cualquier baile que te lleva a un estado de trance, cualquier práctica que te lleva a ese estado de donde pierdas tu conciencia para diluirte en algo mayor, y eso es una fuerza luciférica, de tendencia luciférica, donde hay entidades que están operando para que esa desencarnación se produzca. También la sexualidad, esa sexualidad que por un lado es una sexualidad sin amor, ¿no? Como el placer por el placer, ese hedonismo por el hedonismo tiene que ver con la fuerza luciférica. Entonces, por un lado, eso yo creo que la sociedad es bastante fácil que lo veamos. Y internamente también es muy fácil. Ya digo, esto es un poco de autocrítica a cada uno, pero de decir, cuando estoy buscando esa tendencia, cuando estoy con una actitud un poco de soberbia, de chulería, ¿no? Como que esto sería que permitimos que esa fuerza opere en nosotros. Y ahí tenemos un polo. Y sí, ¿no? Relacionado con esto que dices, dentro del mundo, vamos a decir, espiritual, ¿no? Esta tendencia a una espiritualidad evasiva de algún modo, ¿no? Que busca estados ampliados, que busca una conexión con algo superior, pero sin mirarse a sí mismo, ¿no? Sin indagar en el trabajo interior, en todo lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? En experiencias que me pueda dar algo externo, como bien comentas, unas sustancias, el sexo, etcétera, pero sin realmente trabajarse, ¿no? Esto es una evasión o un escapismo espiritual que resuena con la energía luciférica, ¿no? Y que lo podemos ver primeramente, como bien dices, en el interior de cada uno de nosotros. Esto ya es una autocrítica, ¿no? Personal de cada uno, pero es una fuerza, ¿no? Viva actualmente, y bueno, también lo ha estado antes, pero es una fuerza viva, ¿no? En el humano, y si nos observamos y miramos fuera podemos ver pues que está muy presente. Perdona por interrumpirte, continúa. No, está muy bien, sí, gracias por la aportación. Y sí, me viene ahora también que entender que las fuerzas luciféricas también han tenido su papel positivo en el desarrollo del ser nuestro, porque gracias a lo que nos entregó Lucifer, Steiner habla que Lucifer encarnó en un centro de misterio en China en el tercer milenio antes de Cristo, y que ahí trajo todo un impulso para las artes, y que lo que nos llega de esto es digamos que la sabiduría griega y egipcia bebe de este impulso, y gracias al impulso de Lucifer en el desarrollo de la sabiduría y de las artes, los seres humanos pudimos vivenciar el evento del misterio del Gólgota y del Cristo en la tierra. Entonces, como que también traen un impulso positivo en todo el desarrollo de la sabiduría, de las artes, de la conexión con los mundos espirituales. El tema es cómo podemos transformar esa estrella de Lucifer, esa luz de Lucifer, porque Lucifer se habla del portador de la luz, y es un ser de luz, pero hay que ver cómo esa luz la iluminamos desde el calor del amor de
el logos de Cristo, ¿no? Sería como el trabajo, por eso de ahí lo que he citado antes de hijos de Lucifer, hermanos de Cristo. Somos hijos de Lucifer y eso está presente, venimos de Oriente y todo Oriente está impregnado por la sabiduría de estas fuerzas. Y es como nosotros, esta sabiduría oriental, la hacemos consciente a través de un pensar claro y podemos elaborarla de una manera que esa sabiduría esté aquí aterrizada y calorificada por las fuerzas de nuestro corazón. Entonces, eso para cerrar con Lucifer y luego entender que Lucifer y Ahriman operan juntos. O sea, no es como que algo es solamente luciférico, es solamente ahrimánico. Obviamente hay tendencias, pero siempre están ahí como enganchados el uno con el otro. Son polaridades. Son polaridades que operan juntas. Y Ahriman, por lo contrario, es una fuerza que tiende a la materialización, que tiende a la densificación, a la cristalización, a la rigidificación. Entonces, digamos que en nuestro interior, la actitud de rigidez mental, cuando nos ponemos rígidos, cuadriculados, donde nuestros sentidos anímicos están orientados plenamente a la materia, a creer que el mundo es cantidad, peso, número y no hay nada más allá de eso, que todo es frío, es calculador, esa actitud, ¿no? Dura, fría, calculadora, distante, la distancia entre uno y otro, son fuerzas ahrimánicas. Toda la tecnología son fuerzas ahrimánicas. Entonces, exteriormente, ¿dónde lo podemos ver? Pues en todo el desarrollo tecnológico, por ejemplo, donde estas fuerzas están conquistando el mundo. La economía es un poder ahrimánico. Podría no serlo, podríamos hacerlo de otra manera, pero tal y como está planteado hoy día, Ahriman está conquistando la economía. ¿Por qué? Porque Ahriman representa igual que Lucifer es la fuerza de la sabiduría, Ahriman es la fuerza del poder. Entonces, hoy en día, ¿cómo nos sentimos poderosos? Cuando tenemos dinero, coches, casa, propiedades, cuando tenemos seguridad material, todos esos recursos materiales, cuando están orientados a la adquisición de poder por encima de los demás, es cuando las fuerzas ahrimánicas están presentes. Entonces, Ahriman a Lucifer, bueno, hay un proceso donde, digamos, se puede redimir desde la individualidad, cada uno lo puede hacer en su trabajo interior. Con Ahriman es más difícil. Según Steiner, tenemos a Ahriman aquí hasta Vulcano, o sea que nos quedan varios eones por delante de lidiar con nuestro amigo. Y es aprender también a entender, porque Steiner habla de que él viene también a traer algo positivo para los seres humanos, y de hecho la tecnología es algo también positivo, pero es como nosotros la ponemos a nuestro servicio, y eso es muy importante. Y eso es algo que podemos ver hoy en día, como la adicción tan grande que tenemos a las tecnologías, cómo la tecnología nos está separando, cómo está impidiendo que generemos vínculos. El trabajo presencial cuesta mucho. Hoy día estamos online, y esto es maravilloso porque nos podrá ver gente de Latinoamérica, gente de otros lugares de España, y es bellísimo a cualquier hora. Y gracias a eso hay una conexión mundial mucho mayor, pero al mismo tiempo hay una desconexión porque ahora esto también está debilitando nuestra voluntad, porque prefiero hacer un curso online. ¿Para qué voy a ir a las clases? Tengo que lidiar con este que no me cae bien, el otro que tampoco. La profesora, aquí me quito la cámara, escucho, me apunto lo mío, voy a mi rollo y ya. Entonces, esa distancia también nos perjudica y es lo que pretenden las fuerzas ahrimánicas. De hecho, en el evento de la pandemia y demás, fue el distanciamiento máximo. O sea, eso es un principio ahrimánico fundamental. Entonces, todas estas cuestiones, pues, digamos que hablan de esas fuerzas. Y es aprender cómo nosotros, porque claro, esa sería la otra polaridad. Y en medio, digamos que tenemos al Logos. El Logos se encarnó en el misterio del Gólgota, hubo un misterio ahí, se unió con la tierra y está presente en cada uno de nosotros como una fuerza latente a desarrollar. Y ese amor que ya preparó Buda trajo el camino de la compasión y del amor, ya preparó un poco el terreno,
para que luego el Cristo pudiese seguir y hacer su tarea. Entonces, todos tenemos esa fuerza del amor, de la compasión, del trabajar en comunidad, muy importante, unirnos, echarnos un cable y entender que lo importante es eso, ¿no? El desarrollo de nuestras fuerzas de encuentro, de cómo nos encontramos, de cómo nos ayudamos, cómo somos empáticos, y eso es lo importante. Y así podemos abrir espacio, ¿no? Como ese gesto que habla el representante de la humanidad, esa estatua que esculpió Steiner con... no me acuerdo el nombre de la mujer que le ayudó. Bueno, y abren, ¿no?, espacio para que en el corazón puedan vivir las fuerzas de Cristo y ahí mandar a Lucifer a su lugar, a lo espiritual, y a Ahriman debajo de la tierra, ¿no?, que nos dé suelo para apoyarnos y poder ayudar a redimir esta fuerza. Claro, Ahriman trae este impulso de separarnos del espíritu, ¿no? De adentrarnos en la materia tanto que perdemos esta conciencia espiritual, ¿no? Que es justo lo que hablábamos al principio en la charla, ¿no? De cómo cultivar los sentidos espirituales, ¿no? Cómo cultivar lo que sería la mente abstracta, el cuerpo causal, ¿no? Entonces estamos en un momento evolutivo clave, ¿no? En el que esas fuerzas ahrimánicas están ejerciendo presión, pero a la vez está nuestra alma que quiere desarrollarse, que necesita desarrollarse, ¿no? Entonces, actualmente, según la antroposofía, estaríamos en la quinta subhumanidad de esta quinta humanidad posatlante, ¿verdad?, en la que el desafío o uno de los desafíos evolutivos, ¿no?, de nuestras almas es precisamente encontrar ese equilibrio, ¿no?, seguir cultivando estas capacidades anímicas y alejarnos de esta fuerza ahrimánica que tira, ¿no?, de todos nosotros. Entonces, ¿cómo ves tú el momento evolutivo en el que estamos? ¿Cómo puede ayudar la antroposofía a transitar este momento y que efectivamente todo esto empiece a estar al servicio, ¿no?, de lo espiritual y no al revés? Sí, en matizar, hayas dicho un momento, alejarnos de la fuerza ahrimánica. No sería tanto alejarse hoy del mal, sino unirse. Tenemos que unirnos para transformarlo desde dentro, ¿no? O sea, es penetrar en la piel del dragón. ¿Qué quiere decir penetrar en la piel del dragón? Estudiar matemáticas, física, química, medicina, astronomía, todas las ciencias. O sea, el desarrollo científico materialista no es que sea malo, o sea, es bellísimo. O sea, hemos conquistado la parte inorgánica. Lo inorgánico, somos unos expertos en ciencia inorgánica, pero de lo vivo no tenemos ni idea. Entonces, la antroposofía lo que plantea es una ampliación, no niega nada, lo amplía. Entonces, por eso es tan importante, por eso el impulso luciférico, porque el impulso luciférico dice, no, ¿para qué vas a estudiar medicina? Digo, hazte un par de cursos y ya está, y no te compliques la vida. Entonces, como que te separa. Pero no, todo lo contrario, tenemos que entrar a fondo para toda esa parte densa, elevarla de nuevo. Ese es el culto inverso, lo que hablas tener del culto inverso. Digamos que en los ritos sacerdotales, en los ritos religiosos, por ejemplo, el cristianismo, lo que se conmemora en cada Eucaristía es la transubstanciación, es decir, la transformación del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Ahí hay una transubstanciación de esa sustancia, el Cristo baja y entra, ¿no?, la mayor alquimia que existe. Y cómo baja, ¿no? Hay un proceso de descenso. Pero hoy en día, donde eso ya ocurrió, y está bien que se recuerde en los cultos religiosos, pero hoy en día los seres humanos tenemos otra tarea, que es elevar el mundo. Cómo toda esa densificación en la que hemos entrado podemos volver a elevarla al mundo espiritual. Y esto se hace desde la ciencia y la arte. Obviamente, desde un desarrollo interior, esa es la alquimia, cómo internamente me trabajo y al mismo tiempo que me trabajo internamente, transformo el mundo a través de la ciencia y la arte. Entonces, por eso es como que un impulso de animarnos, por muy duro que sea, porque además es duro, es una piedra bien dura y hay que entrar ahí dentro para ponerle calor y que se vaya dilatando un poco. Entonces, bueno, simplemente como que quería puntualizar eso porque a veces también... Excelente, gracias. Y se me ha olvidado lo otro que me habías preguntado. Sí, te preguntaba que... ¿Cómo ves el momento evolutivo en el que estamos? ¿Cómo puede ayudarnos el conocimiento antroposófico, ¿no?, a
precisamente tener esta apertura al mundo espiritual y el ir sembrando la semilla, ¿no? De todo lo que veíamos inicialmente, ¿no? De concretar la parte espiritual aquí en la materia, de ser conscientes de nuestro trasfondo espiritual, ¿no? De ser conscientes de que sí, estamos encarnados en la materia, estamos en un cuerpo humano, ¿no? Pero somos algo más. Entonces, ¿cómo la antroposofía en este momento nos puede ayudar, ¿no? A transitar ese camino con conciencia? Sí, totalmente. Pues como bien has dicho, estamos en la quinta época de la quinta humanidad posatlante. Son, digamos que cada proceso, el 7, que es un número que habla de los procesos, de las fuerzas vitales, ¿no? Tenemos las 7 etapas planetarias, y en el quinto de 7, digamos que en el 4 también hay una inversión, donde del 1 al 4 estamos bajando. En el 4 hay un punto de inversión y el 4 volvemos hacia el 7, siendo el 7 espejo del 1, el 6 espejo del 2, el 5 espejo del 3. Entonces, como quinta humanidad somos, digamos que las 7 humanidades posatlantes, digamos que tras la cultura atlante, los seres humanos emigramos. Bueno, hubo bastantes corrientes, pero bueno, una de ellas, que fue, digamos que la principal que trajo el impulso de los misterios solares, fue la que se estableció en el desierto del Gobi y que luego fundó la cultura proto-hindú, los 7 santos rishi. Esta cultura proto-hindú era la cultura del uno, donde el ser humano todavía rechazaba la densificación en la que estaba entrando para mantenerse unido con el mundo espiritual, y todas estas prácticas del yoga son la herencia de esto. Esa cultura, luego el impulso cultural siguió hacia Persia. Y tenemos la cultura persia, donde el gran maestro Zoroastro, el zoroastrismo, Ahura Mazda y Ahriman, que viene de ahí, y ahí ya surge el 2, la polaridad. Entonces, en esa polaridad tenemos el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y aquí es cuando surge la agricultura, la ganadería, donde el ser humano penetra en la tierra y esas fuerzas espirituales empiezan a entrar y a unirse con lo terrenal. Entonces, el mundo polar. En la tercera cultura es la cultura egipcio-caldea hebrea. Entonces tenemos el mundo caldeo, el mundo de la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, el mundo egipcio y el mundo hebreo. Y aquí es donde el 3, que habla del movimiento, surge el comercio, ¿no? El 3 es un punto de equilibrio. Surge el comercio, surge un movimiento mucho más dinámico en las relaciones culturales. Y aquí ya se puede observar cómo el ser humano va densificando cada vez más, y por eso los egipcios ahí momificaban. Porque ya como estaban perdiendo esa conexión, pues querían conservar ese cuerpo para conservar que el espíritu siguiera viviendo, porque había un poco de pérdida de ese mundo. Y en la cuarta época, que es la que ya conocemos como la greco-romana, digamos que aquí es donde hay un punto también de máxima pérdida del mundo espiritual, donde, de hecho, hay una frase de la Ilíada súper famosa que habla, prefiero ser un mendigo en la tierra que un rey en el mundo, no sé si habla del mundo espiritual, no sé qué palabra usa, pero en el otro mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué tanto miedo al otro mundo? Porque el otro mundo era el Hades, ¿no? Como que la oscuridad había invadido el mundo espiritual y se había densificado tanto que los seres humanos ya no podíamos hacer el proceso de reencarnación. Había una densificación tal que ya uno no podía ver en ese mundo espiritual, estaba súper densificado. Y había un miedo de las entidades, de las jerarquías, de que el ser humano perdiese su conexión, que nos separáramos tanto que no hubiese conexión. Y ahí encarna el Logos, la cuarta. Digamos que también tenemos como reflejo de lo que hemos hablado antes del impulso luciférico arimánico, la cultura griega, con un impulso luciférico o más tendencia luciférica, ¿no? Hacia el arte, hacia lo filosófico, y el principio romano más hacia las leyes, hacia la constitución del derecho romano, lo militar. Obviamente cada impulso actuó por ahí, pero no pudieron la fuerza opositora. Entonces, digamos que tras el impulso greco-romano, que va desde el 700 a.C. aproximadamente, que es cuando empieza el pensamiento filosófico, donde también los seres humanos, al separarnos de lo clarividente, empieza el pensar, el desarrollo del pensamiento,
y acaba en el 1490 y algo, que es cuando inicia el Renacimiento, donde empezamos a ver que hay un florecer de nuevo de la arte, con Da Vinci, Miguel Ángelo, donde hay ese florecimiento, donde empieza la contrarreforma también de los religiosos, donde hay una separación de las autoridades y empieza el ser humano a desarrollar un pensar mucho más, un pensar totalmente independizado de lo espiritual, y ahí es donde a partir de ahí se empieza a desarrollar el máximo materialismo en el pensar, que se culmina en el siglo XIX con todo el desarrollo de las ciencias materialistas y la negación de los dioses. Entonces, claro, en 1490 empieza la quinta época cultural del desarrollo del alma de conciencia, la que estamos ahora, que implica, ¿no? Primero hemos desarrollado el alma de la razón y el sentimiento, donde hemos desarrollado el pensar, porque el pensar es lo que nos permite acceder al mundo espiritual siendo libre. Entonces, ahora nos toca el alma de conciencia. ¿Qué implica el alma de conciencia? Hacer consciente todo ese pensar, entender que las polaridades, esa tensión entre las polaridades es compatible, entender que sí, esas tensiones pueden convivir. ¿Cómo podemos mirar las cosas desde puntos de vista diferentes y todos llegar a la misma conclusión? ¿Cómo comprender? Es como, de alguna manera, lo que nos está pidiendo en este proceso es flexibilizarnos a entender que somos una unidad de individualidades. Soy una individualidad, pero al mismo tiempo formo parte de una gran comunidad, que es el planeta Tierra y los seres humanos. Como también podemos, porque claro, en el alma de razón y de conciencia, en el greco-romano, en todo lo anterior, estábamos viviendo una época de clanes, donde el clan, la familia, era lo que a mí me daba una identidad. Así que con el derecho romano ya empieza a independizarse, yo soy reconocido como individuo, pero aún sigo siendo parte de un pueblo y de una nación. Hoy en día ya estamos viviendo esa ruptura en el alma de conciencia y entendiendo que todos somos yoes. Yo soy un universo en mí mismo, un universo que me he de autoconstruir. Cómo yo autoconstruyo mi propio universo y me defino a quién soy yo cada día. Y cómo escojo mejorarme, y yo no soy el lugar en el que he nacido, no soy mi profesión, no soy... Entonces todo eso es el gran desafío de la actualidad. Cómo nos aprendemos a ver como individualidades más allá de todas las definiciones culturales, sociales, familiares, y me puedo desprender de todas esas capas para encontrar la esencialidad en mí, que es el yo soy. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa experiencia consciente, vivirla, caminarla, construir desde ahí y traer un impulso donde podamos otra vez desarrollar la clarividencia, pero consciente, de manera distinta, donde a través del desarrollo del pensar libre y desde el individualismo ético y desde la moral, alcanzar ese estado de tanto de libertad, en amor, para mejorarnos como seres humanos y transformar el mundo. Entonces, un poco el desafío que tenemos por delante, con todos los obstáculos que nos están poniendo, porque son muchos, la verdad, ¿no? Pero siempre como que esos obstáculos, pues, como hemos dicho, uno de esos ejercicios, cómo podemos ver lo positivo en ello y cómo nos ayudan también a fortalecer el yo, porque el yo ha de fortalecerse y adquirir fuerza. Y esa fuerza la adquiere a través del desafío. Entonces, a mayor desarrollo de conciencia, a mayor cuando uno va avanzando en el camino se estrecha y las pruebas son a lo mejor más sutiles, pero más difíciles, porque te ponen en tesituras donde, bueno, cuando uno ve, pues ya no puede taparlo de nuevo, ¿no? Y toda esta comprensión, pero muy importante la comprensión, porque está inherable. Nosotros ya tenemos la fuerza. Se bajó el logo, se encarnó el logos y esa fuerza del logos ya está en nosotros. O sea, ya lo tenemos, el logos ya está. Pero ahora lo que nos falta es la Isis del logos, la María, la Sofía, la divina Sofía del logos. Y eso es el conocimiento, la comprensión, para poder vivenciar desde el corazón con comprensión todo esto. Y es el desafío de esta quinta época para desarrollar lo que hemos hablado antes, el yo espiritual o el mana, en la transformación de nuestro cuerpo anímico. Bueno, tenemos ahí toda una tarea que en teoría le toca a Centro Europa. Centro Europa es la que debería estar liderando este impulso. Por eso la antroposofía nace en Alemania y todo se da en alemán, porque, digamos,
la cultura o el pueblo que le toca como llevar de alguna manera este impulso hacia adelante. Y pues, Europa, bueno, pues ahí andamos. Y a pesar de estas fuerzas involutivas, ¿no?, que puedan ejercer presión, al final esta es la vocación evolutiva del espíritu, que de un modo u otro pues se va a ir plasmando, ¿no?, a través de las diferentes humanidades y subhumanidades. Bueno, Francisco, pues me parece un tema bonito para cerrar, ¿no?, todo lo que has compartido. Y no sé si quieres decir algo más ya para finalizar. Bueno, pues muy agradecido de poder compartir y también pues darte las gracias por abrir este canal y esta ventana al mundo, porque es una manera de precisamente de llevar estos impulsos a que lleguen a más personas y que entre todos nos vayamos ayudando. Pues muchas gracias por tus palabras, un placer, y seguiremos compartiendo próximamente. Traeremos nuevos temas. Con Francisco hemos estado hablando de comenzar a exponer escritos de Steiner y analizarlos, ¿no?, analizar qué es lo que Steiner nos quería decir. Y bueno, ahora hablaremos a ver cuáles son los próximos o cuáles son, por qué partes iniciamos, por qué libros, por qué conferencias, y próximamente pues estaremos compartiendo nuevo contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y, Francisco, sobre todo a ti, muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación y esta energía tan bonita que nos traes de la mano de la antroposofía.